Finalmente, ya para concluir nuestro video, abordaremos la deseducación o la educación desde la perspectiva de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un estadounidense, el cual sin duda no solamente tiene gran impacto en la educación, también es lingüista, es- estuvo trabajando en algunas cuestiones de economía, hace una crítica al sistema capitalístico impresionante, e incluso el New York Times le da un reconocimiento por ser uno de los mejores eh, epistemólogos contemporáneos. Y sin más preámbulo, iniciamos con la perspectiva de la educación de Noam Chomsky. Y Noam Chomsky tiene una serie de ideas de lo que es la educación. Incluso en su nombre, en los primeros capítulos, da una serie de definiciones de educación desde diferentes perspectivas. La primera de ellas es la perspectiva tradicional que viene desde la Ilustración. Él dice que solamente hay que llevar desde esta perspectiva tradicionalista, es llevar o ayudar al sujeto para que aprenda por sí mismo, es decir, la autonomía de aprendizaje. Solamente se tiene que guiar para que el, el sujeto aprenda por sí mismo, que busque las herramientas, que busque los medios y que los comprenda por sí mismo, que muchas veces es erróneo porque nosotros tenemos una idea que lo que estamos aprendiendo es correcto porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Pero ¿qué pasa cuando lo exponemos o lo escucha alguien más? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que no todo lo que se aprende de manera autónoma es correcto. Eh, el segundo punto es el adoctrinamiento, un tema que a mí me parece sumamente de suma importancia. Como su nombre lo dice, adoctrinamiento, y es prácticamente llevar al sujeto a un molde, el cual solamente tiene que seguir órdenes, tiene que ser moldeado de acuerdo a lo que nosotros queremos que haga, ya sea para un ente educativo, un ente social, un ente económico, un ente laboral. Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, en educación, si yo quiero que mi alumno aprenda a lo mejor a leer, pues me voy a enfrascar en eso y únicamente voy a dar una serie de pasos, voy a seguir una metodología y voy a entrar a mi alumno en ese adoctrinamiento de la lectura. Es decir, que aprenda únicamente lo que yo quiero y no lo que él realmente necesita o lo que él desea. El siguiente punto es eh, educar para la libertad. Es precisamente una crítica que hace Noam Chomsky a estos dos primeros puntos, que es la cuestión tradicional y la cuestión del adoctrinamiento. Noam Chomsky dice que la educación tiene que ser liberadora, no hay de otra. Tiene que formar sujetos pensantes, sujetos que permitan ser independientes, sujetos que permitan tomar sus propias decisiones y, ¿por qué no, participar en las sociedades para transformación? El siguiente punto sería, ¿enseñas para? O sea, ¿para qué? Docente, ¿tú para qué enseñas? ¿Para un tradicionalismo o para un adoctrinamiento? ¿Para que el niño solamente siga órdenes? ¿O educas para la libertad? ¿Propicias en esos alumnos el pensamiento crítico sobre todo, el pensamiento reflexivo? ¿Lo pones en ese conflicto cognitivo para que el niño pueda pensar, crear y generar nuevos conocimientos, sus propios conocimientos, ver la realidad por sí mismo, analizar la realidad por sí mismo y día con día vaya creciendo ese pensamiento crítico? Y la maquinación histórica. Este es otro de los grandes temas que aborda este texto.
y sobre todo habla de estos medios de comunicación, estos medios de información, especialmente de los Estados Unidos. Reitero, Noam Chomsky hace una crítica al capitalismo, y es el capitalismo estadounidense, en este caso, por decirlo así, la víctima, ya que él pone un claro ejemplo, cómo él maneja los medios de comunicación para tapar o para no evidenciar todos aquellas masacres que se hicieron en Irak. Entonces es un claro ejemplo. Y el sistema capitalista da a conocer únicamente lo que le conviene, en pocas palabras, desde los sistemas de comunicación, desde los sistemas de información. Entonces a esto se le llama la maquinación histórica. La pedagogía de las mentiras, un gran debate que tiene con John Silver. Entonces, él hace una crítica prácticamente este, a, este, a este personaje, el cual es una persona que por obtener un puesto, él dice que tuvo que esconder, tuvo que permitir las atrocidades que se hicieron en El Salvador, y cómo a lo mejor para obtener un buen puesto hay que estar con los personajes que están en el poder, sin a lo mejor hablar o decir lo que realmente está mal o lo que se está haciendo mal, o solapar esto que estos entes del poder, estos personajes del poder están haciendo en un momento o en un tiempo determinado, ya sean masacres ecológicas, masacres humanitarias, ¿por qué no masacres económicas, esclavitud y demás? Entonces, esto es un tema que en la pedagogía de las mentiras se da aquí y en todos lados, pero sobre todo él dice que se refiere específicamente a los Estados Unidos. Eh, Posteriormente viene lo que es la función liberadora de la educación. Él dice que en la educación se tiene que hacer que los alumnos piensen por sí mismos, que crean y que hagan creaciones por sí mismos, que reflexionen por sí mismos, que sean críticos por sí mismos, pero a través de la generación de estos espacios, de estas consignas, de todos aquellos entes educativos que permitan que el alumno sea crítico. Es decir, enfrentar a los alumnos a un aprendizaje situado, sí, pero cuáles son las causas, cuáles son los efectos de todo lo que el alumno vive hoy en día. Entonces, para ello, este autor lo dice claramente, el papel del educador es fundamental. Si el educador se encierra en una educación únicamente centrada en la transmisión de conocimientos u opresora, el alumno obviamente está en un adoctrinamiento. Sin embargo, si el docente, aquí lo dice en ese texto, se hace amigo, se hace confidente de ese alumno, va a conocer sus intereses y por tanto va a poder crear situaciones de aprendizaje críticos que permitan precisamente a los alumnos ser eso, críticos de su realidad, pero iniciando desde el docente. Para ello el docente tiene que cambiar ese pensamiento tradicionalista que tiene. Debe prepararse, debe actualizarse, debe profesionalizarse para poder ayudar o contribuir a una educación liberadora. Esto es prácticamente de lo que hablan estos tres textos. Les reitero, textos contemporáneos, textos que sin duda tienen gran influencia en la educación de hoy en día y que estoy seguro que para los programas futuros del sistema educativo en México no será la excepción. Allí estará, ya se nos acerca un nuevo
programa de estudio para todos los niveles, se está preparando, se está cocinando y estoy con la plena certeza de que ahí estarán temas de estos textos, sobre todo del pensamiento complejo, sobre todo del pensamiento crítico y del pensamiento reflexivo. No me queda más que agradecerles. Espero les sirva este corto y pequeño preámbulo de estos textos. Muchas gracias y hasta luego.